Si estás aplicando aceite de ricino de esta manera, detente ahora mismo, porque lo que parece un remedio natural puede estar empeorando arrugas, manchas y afinando tu piel, sobre todo después de los 50 años. Basta con cometer uno solo de estos 5 errores comunes para que el aceite de castor pierda su efecto, irrite la piel y acelera el envejecimiento sin que te des cuenta. Lo más alarmante es que más del 90% de las personas que lo usan cometen al menos uno de estos errores, convencidas de que lo están haciendo bien. Hoy voy a mostrarte los 5 errores que debes evitar a toda costa al usar aceite de castor, y quédate hasta el final, porque el 5.º error es el más peligroso. Es el que daña la piel de forma silenciosa y casi nadie en Internet se atreve a explicar. ¿Usas aceite de ricino en tu piel? Déjame un comentario con sí o no y dime desde qué edad empezaste a usarlo. El aceite de ricino se utiliza desde hace miles de años, pero no todas las personas obtienen los mismos resultados. La diferencia está en un detalle muy pequeño que casi nadie revisa. Mientras algunos notan cambios visibles en la piel y el cabello, otros solo sienten una capa grasosa e incómoda en el rostro. La razón es sencilla, no todos los aceites de ricino son iguales. Los productos baratos, muy refinados o de origen poco claro pueden estar oxidados o contener residuos del proceso de fabricación. En lugar de cuidar la piel, puede irritarla y empeorar su aspecto. Por eso, el aceite de ricino debe ser siempre orgánico, prensado en frío, libre de hexano, en botella oscura y con un olor neutro o suave. Si al abrirlo desprende un olor fuerte o rancio, no es adecuado para usar en la piel. El segundo error, muy común después de los 50, es pensar que cuanto más aceite de ricino se aplica, mejores serán los resultados. Esta idea es uno de los vida peor entendidos. El aceite de ricino es muy denso y altamente concentrado. No está diseñado para usarse como una crema convencional ni para cubrir la piel en exceso. Cuando se aplica una cantidad grande, en lugar de nutrir, puede obstruir los poros, dificultar la absorción y dejar una sensación pegajosa e incómoda. Con el tiempo, esto provoca irritación, granitos o simplemente rechazo, y muchas personas abandonan el uso convencidas de que no funciona. En realidad, el problema no es el aceite, sino la cantidad. Una capa fina es más que suficiente. Unas pocas gotas, calentadas entre los dedos y aplicadas con suavidad, permiten que la piel lo aproveche mejor. El tercer error es aplicar el aceite de castor sobre la piel sucia, un descuido muy frecuente que arruina cualquier intento de mejorar la piel. Si aún hay maquillaje, sudor, restos de protector solar o partículas de contaminación, el aceite actúa como un vehículo que arrastra todas esas impurezas hacia capas más profundas. En lugar de proteger, termina obstruyendo los poros, provocando irritación, brotes o un aspecto apagado. Por eso, antes de usarlo, la piel debe estar completamente limpia y seca. Un rostro bien lavado permite que el aceite actúe donde debe, sin efectos indeseados. Ahora es importante hablar de seguridad. En estos protocolos, el aceite de ricino está destinado exclusivamente al uso externo. No debe ingerirse ni utilizarse internamente sin supervisión médica. En mujeres embarazadas, su uso interno está contraindicado, ya que puede estimular contracciones uterinas. Respetar estas pautas básicas no solo protege la piel, sino también la salud general. El cuarto error, muy común y poco comentado, es aplicar el aceite de castor durante el día o antes de salir al sol. El aceite de castor es muy espeso y altamente oclusivo. Cuando se usa de día, forma una capa pesada sobre la piel que atrapa calor, sudor y partículas del ambiente. Al exponerse al sol, esta capa puede hacer que la piel se vuelva más sensible, aumentando el riesgo de irritación y favoreciendo la aparición de manchas y oscurecimiento, especialmente en piel madura. Muchas personas no relacionan ese tono apagado o esas nuevas manchas con el aceite, pero el problema está en el momento de aplicación.
El aceite de ricino no está pensado para usarse como producto diurno. Su lugar es la noche, cuando la piel entra en fase de reparación, no hay exposición solar y la absorción es más segura. Aplicarlo antes de dormir permite que actúe lentamente, sin interferencias externas. Usarlo de día, sobre todo antes del sol, no solo reduce sus beneficios, sino que puede empeorar el aspecto de la piel con el tiempo. Por eso, si decides usarlo, que sea siempre por la noche y en cantidades muy pequeñas. El último error, y uno de los más silenciosos, es aplicar el aceite de ricino sobre la piel completamente seca. Este fallo hace que el aceite se quede muerto en la superficie sin aportar ningún beneficio real. Es fundamental entender algo muy simple. El aceite de castor no hidrata la piel, no aporta agua. Su función es sellar y retener la humedad que ya existe. Cuando se aplica sobre la piel totalmente seca, no tiene nada que sellar, no penetra, no mejora la textura y no ayuda a la elasticidad. En cambio, se queda en la superficie, dejando una sensación pesada y grasosa que lleva a muchas personas a pensar que el aceite no funciona o que no es adecuado para su piel. El problema no es el aceite, sino el momento de aplicación. La regla correcta es muy clara y marca toda la diferencia. El aceite de ricino debe aplicarse siempre con la piel ligeramente húmeda. Puede ser justo después de la limpieza, tras un tónico suave o incluso con unas gotas de agua. De este modo, el aceite cumple su verdadero papel: sellar la hidratación, suavizar la piel y mejorar su aspecto con el tiempo. Ahora que ya entiendes por qué la calidad y la densidad del aceite de ricino son tan importantes, es momento de aclarar lo que la mayoría de los videos no explica con detalle: qué hace realmente el aceite de ricino y cómo usarlo correctamente para obtener beneficios reales sin arruinar los resultados. A continuación te explico cómo usar correctamente el aceite de ricino de forma práctica, segura y adaptada a la piel madura, para que obtengas beneficios reales sin cometer errores. Para el rostro, el aceite de castor no se usa como una crema convencional. Es un aceite muy denso y su función principal es sellar la hidratación, no aportar agua. Por eso, debe aplicarse siempre por la noche, con la piel limpia y ligeramente húmeda. La cantidad correcta es de 2 a 3 gotas como máximo. Colócalas en la yema de los dedos, frotarlas suavemente para calentarlas y aplicarlas presionando con delicadeza sin arrastrar la piel. Concéntrate solo en zonas concretas: mejillas secas, manchas localizadas o áreas con pérdida de elasticidad. No es necesario cubrir todo el rostro, especialmente si tienes piel mixta o grasa. La frecuencia ideal es de 3 veces por semana, durante al menos 4 a 6 semanas. En el contorno de ojos, menos es aún más importante. Usa una sola gota, repartida entre ambos dedos anulares. Aplica mediante ligeros toques alrededor del hueso orbital, nunca directamente sobre el párpado ni cerca del lagrimal. No se masajea, solo se presiona suavemente. Esto ayuda a suavizar líneas finas y sequedad, siempre que se mantenga la constancia. 2 o 3 noches por semana son suficientes. Para pestañas y cejas, el objetivo no es empapar, sino proteger y estimular. Utiliza un cepillo limpio o un bastoncillo de algodón apenas humedecido con aceite. Aplícalo por la noche, evitando que entre en los ojos. Con una rutina constante, muchas personas notan cejas más densas y pestañas con mejor aspecto tras varias semanas. En la zona alrededor de la boca, donde suelen aparecer arrugas finas y pérdida de firmeza, el aceite de castor puede ser útil si se usa correctamente. Aplica una gota previamente calentada entre los dedos y presiona suavemente en las líneas peribucales. No frotes. Esta zona agradeció aplicaciones nocturnas, 2 o 3 veces por semana. Para el cuello, la técnica es similar al rostro,
pero con movimientos ascendentes. Usa 2 gotas como máximo, siempre sobre piel ligeramente húmeda. Aplica desde la base del cuello hacia arriba, con presión suave y sin estirar. La constancia es más importante que la cantidad. En las manos, el aceite de castor es especialmente útil para sequedad intensa. Aplica una pequeña cantidad por la noche, masajea hasta que se absorba parcialmente y, si es posible, usa guantes de algodón para potenciar el efecto. 2 o 3 veces por semana ayudan a mejorar la textura y suavidad. En el cabello y cuero cabelludo, el aceite de castor no debe usarse a diario. Es ideal para el cuero cabelludo seco o con descamación. Mezcla unas gotas con un aceite más ligero, como aceite de coco fraccionado o jojoba. Masajea suavemente el cuero cabelludo durante 5 minutos y lava después de unas horas. 1 o 2 veces por semana es suficiente. Para el cabello, solo se recomienda en medios y puntas, en cantidades mínimas. Para potenciar los resultados, el aceite de ricino puede mezclarse con aceites más ligeros. Para la piel del rostro, funciona bien combinado con aceite de jojoba o rosa mosqueta en proporción 1:1. Esto mejora la absorción y reduce la sensación pesada. Para articulaciones o zonas rígidas, puede combinarse con aceite de magnesio, aplicando primero el magnesio y luego una pequeña cantidad de aceite de ricino. Un truco clave para duplicar el efecto es aplicarlo siempre con la piel ligeramente húmeda. Puede ser tras la limpieza, un tónico suave o unas gotas de agua. Así, el aceite sella la hidratación y mejora notablemente la textura de la piel. Otro consejo importante es la paciencia. El aceite de castor no ofrece resultados inmediatos, actúa de forma progresiva y requiere constancia. Para elegir el aceite correcto, busca siempre aceite de ricino orgánico, prensado en frío, libre de hexano, en botella oscura y con olor neutro o suave. Evita productos muy baratos o con aroma fuerte, ya que pueden estar oxidados o mal procesados. Usado con conocimiento, moderación y constancia, el aceite de castor puede convertirse en un aliado eficaz para la piel, el cabello y las zonas más delicadas del rostro. No se trata de usar más, sino de usarlo mejor, respetando sus límites y su verdadera función. Ahora viene una advertencia importante que casi nunca se explica con claridad. No todo lo que ves en Internet puede mezclarse con el aceite de ricino. Existen sustancias con alta capacidad de penetración o con potencial irritante que, usadas sin criterio, pueden causar problemas serios en la piel. Por eso, no es recomendable aplicar mezclas caseras fuertes cerca del rostro, los ojos o las mucosas. El aceite de ricino es potente por sí mismo y no necesita combinaciones agresivas para funcionar. Cuando se utiliza con prudencia, puede ayudar a mejorar la textura de la piel, la elasticidad y el aspecto general en casos de manchas superficiales, cicatrices leves o estrías, especialmente si se acompaña de masajes suaves y constancia. Pero es fundamental entender que estos cambios siempre son lentos y progresivos. También es necesario aclarar algo que genera muchas expectativas irreales. El aceite de castor no borra cicatrices profundas de forma inmediata, no elimina lesiones que requieren diagnóstico médico y no sustituye tratamientos dermatológicos cuando estos son necesarios. Su papel es de apoyo, no de reemplazo. Funciona mejor como parte de una rutina de cuidado consciente, no como una solución milagrosa. Pensar lo contrario lleva a frustración y a un uso inadecuado. Otro punto clave que pocas personas mencionan es el momento de aplicación. Durante la noche, el cuerpo entra en fase de reparación, la circulación sanguínea bajo la piel aumenta y la capacidad de absorción mejora. Por esta razón, la mayoría de los beneficios del aceite de castor se obtienen cuando se usa antes de dormir. Aplicarlo de día, especialmente antes de la exposición solar, no solo reduce su eficacia, sino que puede sensibilizar la piel y favorecer la aparición de manchas.
Un consejo sencillo que marca una gran diferencia es aplicarlo siempre sobre la piel ligeramente húmeda, nunca completamente seca. Esto permite que el aceite se distribuya mejor, selle la hidratación y evite la sensación pesada o grasosa. De este modo, se aprovecha su verdadera función sin excesos. Es importante entender que el aceite de castor no actúa de forma aislada. Forma parte de una estrategia de cuidado integral. Cuando se combina con descanso adecuado, buena hidratación y una alimentación mínimamente equilibrada, los resultados suelen ser más visibles y estables en el tiempo. Ningún producto externo puede compensar por completo la falta de estos pilares básicos. Ahora llegamos a la parte más delicada y necesaria. Quienes no deberían usar aceite de ricino o deberían hacerlo con extrema precaución. En primer lugar, no se recomienda su aplicación sobre piel con heridas abiertas, cortes, infecciones activas, quemaduras recientes o zonas con inflamación intensa. En estos casos, la piel necesita cicatrizar y ser evaluada, no ser cubierta con aceites densos. Las personas con piel extremadamente sensible, reactiva o con antecedentes de dermatitis de contacto deben hacer siempre una prueba previa en una zona pequeña antes de incorporarlo a su rutina. Si aparece picor persistente, enrojecimiento o ardor, el uso debe suspenderse. En pieles con acné inflamatorio activo, su aplicación generalizada tampoco es aconsejable, ya que puede agravar la obstrucción de poros. Otro punto fundamental es la seguridad interna. En estos protocolos, el aceite de ricino está destinado únicamente al uso externo. No debe ingerirse de forma indiscriminada ni seguir consejos virales que promueven su consumo interno sin supervisión. En mujeres embarazadas, el uso interno está contraindicado, ya que puede estimular contracciones uterinas. Este no es un detalle menor y debe tomarse con absoluta seriedad. También se debe evitar su uso interno en personas con problemas digestivos, tratamientos médicos activos o enfermedades crónicas sin la aprobación expresa de un profesional de la salud. Lo natural no siempre significa inocuo. En resumen, el aceite de castor puede ser un aliado valioso cuando se usa con conocimiento, paciencia y respeto por sus límites. No es para todas las pieles, no es para todas las situaciones y no funciona de la noche a la mañana. Utilizado correctamente, en el momento adecuado y con expectativas realistas, puede aportar beneficios visibles. Usado sin criterio, puede generar más problemas que soluciones. Por eso, la clave no está en usarlo más, sino en usarlo mejor, con cuidado y constancia. Antes de terminar, déjame contarte una historia que probablemente te resulte muy familiar. Carmen tiene 64 años y, como muchas personas de su edad, llegó a la conclusión de que el aceite de ricino era solo otro consejo más de internet que no servía para nada. Lo había probado durante meses, sin ver cambios reales, y estaba a punto de dejarlo para siempre. Pero lo que no sabía es que, sin darse cuenta, estaba repitiendo exactamente los 5 errores más comunes. Todo empezó cuando compró un aceite de ricino barato, sin fijarse en su procedencia ni en cómo había sido elaborado. Pensó que todos eran iguales. Aquel aceite, mal procesado, no le aportó ningún beneficio. Después, cometió el segundo error: usar demasiada cantidad. Cada noche se aplicaba una capa gruesa, convencida de que así funcionará mejor, pero lo único que conseguía era una sensación pegajosa y poros obstruidos. El tercer error llegó casi sin notarlo. Muchas veces lo aplicaba sobre la piel sin limpiarla bien, aún con restos de maquillaje, sudor o el cansancio del día. Sin saberlo, estaba empujando todas esas impurezas hacia el interior de la piel. El cuarto error fue usarlo durante el día, incluso antes de salir al sol. Con el paso del tiempo, su piel se volvió más sensible y empezaron a aparecer manchas más oscuras, sin imaginar que el problema estaba en el momento de aplicación. Y el último error, el más silencioso de todos, fue aplicarlo sobre la piel completamente seca.
El aceite se quedaba en la superficie, no se absorbía y parecía no hacer absolutamente nada. Cuando Carmen corrigió estos 5 errores, eligió un aceite de buena calidad, redujo la cantidad, limpió bien su piel, lo usó solo por la noche y siempre con la piel ligeramente húmeda, empezó a notar cambios reales. No de un día para otro, pero sí de forma progresiva. Entonces entendió algo muy importante: el aceite de ricino nunca fue el problema. El verdadero problema era cómo lo estaba usando. Para terminar, recuerda esto: el aceite de ricino no es un milagro, pero tampoco es un engaño. Funciona cuando se usa con conocimiento, paciencia y respeto por la piel madura. Si evitas estos 5 errores y aplicas la cantidad correcta, en el momento adecuado y con constancia, los resultados llegan poco a poco. Si este video te ayudó a entender algo que antes nadie te explicó, dale like, compártelo con alguien que lo esté usando mal y déjame un comentario con tu edad y la zona que te gustaría mejorar. A veces, usar mejor es mucho más importante que usar más.